Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta conferencia, que por diversas razones, algunas casuales, otras no tanto, es particularmente importante para nosotros. Es una conferencia importante por la presencia del embajador Guillermo Valles. El tema que Guillermo nos va a exponer hoy lo tienen todos ustedes en la invitación: el realismo en la política exterior uruguaya, reflexiones a 30 años del establecimiento de las relaciones diplomáticas con la República Popular de China. Guillermo fue el primer embajador que Uruguay tuvo en la República Popular de China. Y la apertura de esa embajada fue el resultado de un laborioso trabajo diplomático que hizo nuestra Cancillería. Guillermo es diplomático de carrera, y tiene nada más ni nada menos que 43 años de servicio. Fue embajador en la Unión Europea, en Bélgica, en Luxemburgo, en Naciones Unidas, en la OMC, y sirvió igualmente en Japón y en la Argentina. Muchas gracias por la invitación, por la introducción. Les confieso que a pesar de los 43 o no sé cuántos años de diplomacia, me siento un poco intimidado. No debería ser así porque esta es mi casa, la siento así. Y muchos proyectos hemos conversado, entre otros con Andrés y con Javier, cuando la idea de tener un proyecto chino, un programa China, era solo una idea. Lo conversábamos, tuve el enorme placer de verlo muchos años después en China, yendo como director de la División de Comercio Internacional de la UNCTAD. Me encuentro en una feria de servicios a la ORT ofreciendo servicios. Y me pareció estupendo. Era la concreción de aquella idea, pero además era la demostración de avanzada de cómo una institución puede contribuir a una visión realista de las relaciones diplomáticas, que de eso se trata lo que vamos a conversar en el día de hoy. Tampoco me siento intimidado porque me siento muy acompañado, en particular por tres jefes míos. Mi primer jefe, Miguel Jouta Bertet, en tercera línea allí, a quien le debo mucho. Miguel, un gran gusto de reencontrarte. El canciller Sergio Abreu Bonilla, con quien compartimos muchas cosas en el pasado y en el presente también, pero sobre todo muchas cicatrices de batallas, porque la diplomacia también es batalla. Y ciertamente mi amigo, mi hermano Agustín Espinosa, profesor también de la ORT, quien también fuera mi jefe, porque él tiene una apariencia muy joven, y ciertamente lo es, pero era director general de técnico administrativo cuando yo fui enviado a Buenos Aires a negociar, y el que daba la plata para poder para hacer la negociación con China. Ya hablaremos de eso. Gracias a todos por la presencia. Lo que vamos a hablar en el día de hoy es algo que yo estimo muy relevante, particularmente para aquellos que están estudiando relaciones internacionales. Yo no me adhiero a ninguna escuela en particular, pero me siento más cercano, si se quiere, a la escuela realista de las relaciones internacionales. No por definición ideológica, digamos, sino a partir de la práctica y de mis propias vivencias. En un país de las características de Uruguay, el realismo y el pragmatismo es vital. Y ya veremos a lo largo de la charla en qué fundamento esto. Entonces, la charla, que voy a procurar hacerla lo más corta posible, porque en primer lugar agradezco el esfuerzo de estar aquí en la hora del almuerzo y de descanso, será de tres capítulos. Uno introductorio muy breve y después lo que yo llamo el irrealismo en la política exterior y el ejemplo de los costos, de las dificultades, de lo absurdo de un país que no piensa en términos pragmáticos cuando se trata de diseñar, conducir, ejecutar la política exterior. Y luego, lo que siempre sucede, la realidad siempre llama a la puerta y ahí hay un empinado camino de retorno a la realidad. Entonces estos serán básicamente los tres capítulos. Antes de entrar en la disertación y a modo de epígrafe, de pensamiento introductorio,
Yo escogí 3 pensamientos que creo que hacen un poco a la exposición y por lo menos hacen a mi trabajo y son una reflexión, digamos, ulterior, hecha por otras personas de lo que yo acabo de decir sobre el pragmatismo y el realismo. En primer lugar, un extracto de la disertación del canciller Enrique Iglesias, la primera disertación que hace a los funcionarios diplomáticos en el Instituto Artigas cuando se inicia la nueva etapa a partir del 1 de marzo de 1985. Dice así: yo creo que la política exterior de esta democracia nuestra debe ser una política de principios y no de ideología, defender valores y no ideologías. Desde el momento que representamos el aspecto plural del país, debemos representar a todo el país. 3 aspectos debemos privilegiar: el principismo, el pragmatismo y la sobriedad. El segundo pensamiento viene de un autor que ustedes conocen y que ciertamente ha inspirado muchas veces la reflexión y momentos difíciles de reflexión. He tenido que volver a Raymond Aron y en particular a su obra maestra, Paz y Guerra entre las Naciones, que habla del realismo también, pero dice así: la prudencia es la virtud suprema del hombre de Estado. Ser prudente no es actuar en función de una coyuntura singular, es actuar en función de una coyuntura singular y de datos concretos, y no por espíritu de sistema. Es decir, aquí nuevamente el pragmatismo. Y por último, nuestro querido y a veces olvidado Eduardo Bas Ferreira, que también en su Moral para Intelectuales nos refiere a la necesidad de no pensar por sistemas, por arquetipos, sino pensar en función de ideas que sirven o que no sirven, que sirven o no sirven en función de una coyuntura particular. Entonces, esto es el llamado justamente y la evocación del pragmatismo frente al ideologismo en las relaciones internacionales. Para aquellos que están aburridos se pueden ir ya. Pueden ver esto y estas son las conclusiones. Me gusta muchas veces empezar por las conclusiones, así les ahorro trabajo. Si quieren dormir, hacer yoga o irse directamente. Este es el final de mi presentación. El establecimiento de relaciones diplomáticas con China no fue un acto visionario. Muchas veces me dicen: che, Guillermo, pero qué fantástico, ¿cómo pudieron ver? No, por Dios, fue una reconciliación del Uruguay con la realidad. Ese es el punto central de todo lo que yo voy a exponer. Así que libres de retirarse. Los argumentos los van a tener que escuchar ahora aquellos que se queden. Pero este es otro punto muy importante, que los costos de oportunidad, los errores de opciones son siempre caros en la vida individual y más aún en la vida colectiva, pero más aún para los países pequeños. Si se me permite, desde esta esfera de libertad que tenemos acá, Trump puede cometer todos los errores, los pagaremos entre otros nosotros, pero Estados Unidos va a sufrir menos por ser una potencia. Los países pequeños no nos podemos equivocar. Muy bien. Comenzamos. ¿Dónde comienza un poco toda esta historia? El 1 de octubre de 1949, luego de una lucha fratricida y de liberación nacional también, se establece la República Popular China, y esta es una foto de Mao Zedong en el rostrum, frente a la plaza de Tiananmen, en lo que es hoy la entrada, el gran portal de entrada a la ciudad prohibida. Allí se dirigía a las masas, allí declaraba establecida la nueva república, la nueva China, la República Popular China, y entre otras cosas decía: este gobierno es el único gobierno legal que representa a todo el pueblo de la República Popular de China y está dispuesto a establecer relaciones diplomáticas con cualquier gobierno extranjero que esté dispuesto a observar los principios de igualdad, beneficio mutuo y respeto mutuo por la integridad territorial y la soberanía. Una carta conteniendo estos mismos conceptos había sido enviada a todos los estados. Yo no encontré
los vestigios de esa carta en los archivos de la Cancillería uruguaya, pero fue enviada a todos los países el día anterior por quien habría de ser su canciller, invitando justamente al establecimiento de relaciones diplomáticas. Bueno, en el arco de tiempo que va desde el 1 de octubre de 1949 hasta el día de hoy, son 189 países, el último fue Panamá, a mediados del año pasado, que estableció relaciones diplomáticas con China. Pero básicamente lo que tenemos es 189 países desde 1949 hasta el año pasado. Y Uruguay fue el país número 140. ¿Okay? Eso ya nos indica algo. Tenemos que ver justamente en detalle. Preguntarnos, bueno, 140, ¿qué sucedió? De por sí solo no quiere decir nada, llegar último puede no significar absolutamente nada en abstracto. Veremos que sí significó y mucho. ¿Por qué no se establecieron relaciones diplomáticas antes? Bueno, yo lo analizo muy rápidamente porque no tenemos mucho tiempo hoy, Javier, pero digo, takes two to tango, como dicen los americanos. Bueno, ¿qué hizo China y qué hizo el Uruguay? Y bueno, en China uno ve, más allá de los altibajos, y en particular durante la época de la Revolución Cultural, uno ve una estrategia y pragmatismo sobre todo. Entonces ve 5 etapas, uno puede ver, en el establecimiento de relaciones diplomáticas de China, en las cuales uno puede inferir que hay una estrategia nacional. Las podemos ver. La primera etapa fueron de inmediato, y esto proveniente de la guerra civil y también de la solidaridad con los países socialistas, los 10 principales potencias comunistas. En realidad, Alemania democrática o Alemania del Este, en realidad surge como Estado independiente después de haber nacido China, pero dentro de 1949 ya hay un reconocimiento de China. Falta allí Yugoslavia, es un caso muy particular que daría para hablar mucho, porque ahí también se ve el pragmatismo, tanto de Yugoslavia, de Tito, como de la China. Pero las principales potencias comunistas. En segundo lugar, en los años 50, naturalmente, el reconocimiento de los países fronterizos. La estrategia de China era, obviamente, obtener el reconocimiento de los países fronterizos, de algunos occidentales neutrales y de los países del Medio Oriente y de algunos países del Medio Oriente. De los países neutrales, lo que podemos indicar, Suiza fue el primero, Finlandia comenzó con un reconocimiento del Estado, pero no establecimiento de relaciones diplomáticas. Es interesante, Javier, ver la secuencia esta, porque uno puede diferenciar lo que uno estudia en relaciones internacionales y en derecho internacional público, reconocimiento de Estado diferenciado del establecimiento de relaciones diplomáticas. Se da mucho esto en el transcurso de esta estrategia. En tercer lugar, rápidamente, los países que comienzan a descolonizarse básicamente de Europa y el reconocimiento diplomático de estos países. Francia, el primer país, la gran potencia occidental, la primera potencia occidental en establecer relaciones diplomáticas con China. El Reino Unido lo había intentado, inclusive en 1949, muy rápidamente, pero habida cuenta del pasado colonial y de todo un peso muy grande, China negoció muy lentamente el establecimiento de relaciones diplomáticas con China, que además estaba todo la compleja situación de Hong Kong. No voy a ahondar demasiado en este tema que me atrae demasiado, pero sí marcar entonces, en cuarto lugar, los 69 países, dentro de los cuales estaban ya los países de la OECD y los principales países latinoamericanos. ¿Qué quiero marcar con esto? Obviamente, Uruguay no estaba en el radar. No era ni vecino, no era ni una potencia comunista, no era un país de la OECD y no era un gran país de América Latina. Entonces cabía al Uruguay tener una
diplomacia proactiva, entender qué estaba pasando en el mundo e insertarse en él. Porque en esto de Takes Two to Tango, nadie lo estaba invitando a bailar el tango por ahora, hasta los años 80, en que China comienza a llevar a cabo una campaña ya de establecer relaciones con otros países, quizás menos significativos, y es allí donde Uruguay comienza a reaccionar, como veremos más adelante. Entonces entramos de lleno en el capítulo de irrealismo de la política exterior, porque vamos a ver qué sucedía en Uruguay, o qué no sucedía en Uruguay, y qué efectos tenía eso. Bien, veamos. Yo me hago 3 preguntas al hablar sobre realismo de la política exterior. Lo que me pregunto siempre es, bueno, la posición de Uruguay cuenta con un consenso regional o internacional. Bueno, si hay que estar aislados, solos en el mundo, y si hay buenas razones y fundamentos para hacerlo, está bien que se sea. Pero ese es el caso, y ese es el caso con China. Y esa posición eventualmente solitaria o acompañada contribuye al soft power, porque todos sabemos que hard power Uruguay no tiene. Y la tercera pregunta es, ¿cómo protejo mis intereses, en particular los intereses económicos? Todo lo que transcurrió en ese tiempo, hasta ser el número 140, ¿protegía los intereses nacionales? ¿Sí o no? Entonces, veo como respuesta a la primera pregunta que la vasta mayoría de los países de América del Sur en particular tenían, para 1988, ya tenían establecidos largamente, más de 10 años algunos, relaciones diplomáticas con China. Obviamente, empezando en los años 60 con Cuba, un tema no fácil, porque debemos recordar que en el 62 China rompe relaciones con la Unión Soviética, y una de las razones, además de las ideológicas, una de las razones es su criticismo de cómo Khrushchev había abandonado a Cuba en la guerra, en el enfrentamiento de los misiles, cómo había cedido posición. Un tema urticante, por decirlo menos. Chile, Perú, México, Argentina, Brasil, lo pongo en otros colores para marcar a nuestros vecinos, largamente tenían relaciones con China, pero también otras potencias que podían ser referencia para nosotros, un punto de reflexión para nosotros. Muchos de los países occidentales aliados, tenemos que recordar que todavía estábamos dentro de la Guerra Fría, y guerra que todos sabemos que duró hasta los años 90, con distintas tensiones, pero este era el cuadro que presentábamos. El Reino Unido en 1972, la gran potencia colonial en China. España, la España de Franco. Portugal, Estados Unidos. 15 años antes algunos de estos. Y Uruguay, hoy visto en retrospectiva, no tomaba en cuenta eso. Y este era el mapa en 1988. Este era el mapa de reconocimientos de China. Entonces, continúa siendo Paraguay hoy en día, y algunos países de Centroamérica, más África del Sur, Rodesia, obviamente, todavía con el apartheid y con una política muy, muy particular. Entonces, y ciertamente Arabia Saudita. Ahora, por esto digo yo que no fue nada visionario la posición de Uruguay. Este era el mapa, y este era Uruguay en 1988. Entonces, la respuesta obviamente es negativa a la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿contribuye al soft power o no? ¿El soft power qué es? Todos sabemos, es básicamente credibilidad, una credibilidad que nos ayuda a apalancar nuestros intereses y nuestra diplomacia y la defensa de esos intereses. ¿Y dónde se manifiesta más claramente el soft power? Téngalo siempre presente.
La credibilidad se expresa de un país, se expresa en sus relaciones internacionales, sobre todo en el ámbito multilateral. Porque es allí donde uno puede al menos pretender que es igual a los otros. Y si allí falla en el campo multilateral, es donde ahí se pierde más credibilidad y consecuentemente se pierde más poder de influencia y de defensa de los intereses. ¿Y qué pasaba en ese campo? Esta es la gráfica que estábamos viendo, dividida en los distintos tiempos. Bueno, acá, en ese momento, cuando China tenía alrededor de 70 países con los cuales mantenía relaciones diplomáticas, se restituye finalmente la representación de China en el Consejo de Seguridad, como miembro permanente del Consejo de Seguridad y como miembro de Naciones Unidas. 21 de octubre de 1971. Una resolución, ya también, la historia del proyecto de esa resolución es una historia muy interesante de estudiar, de quiénes apoyaban y quiénes no. Muy bien, Uruguay, ¿qué dice en ese momento? A mí no me gusta en las slides hacer una transcripción exacta de los textos, porque eso no es una presentación gráfica, pero creo que acá vale la pena. ¿Qué dice el doctor Mora Otero, ministro por parte del Uruguay? Dice, en su discurso anual, ustedes recordarán que en la Asamblea General se reúne anualmente a partir del mes de septiembre, y allí se exponen los principales problemas, los más álgidos en el momento, y los distintos países hacen referencia a esos problemas o a los problemas internos o internacionales que esté enfrentando ese país. Bueno, al tocar el capítulo de la resolución que se sabía que estaba por ser el proyecto de resolución que estaba siendo sometido, el doctor Mora Otero y el Uruguay dice el tema de mayor trascendencia en el actual periodo de sesiones de la Asamblea General, es decir, reconoce que es el tema de mayor trascendencia, para avanzar en el esfuerzo de universalidad lo constituye sin duda los planes para facilitar el ingreso de la República Popular de China. En tal forma atenderemos a un sector de gran magnitud en la población mundial. Solo hacía referencia a la demografía, al peso demográfico. Esperemos, dice, que la conciliación de los intereses políticos y jurídicos, y apunten bien esto, y jurídicos, permita una consideración realista de la situación y que se imponga una solución concertada que permita la coexistencia que aparecía hasta ayer como imposible. Pero le agrega esto. De nuestra parte, agrego, que en las fórmulas que surjan nos opondremos a la expulsión de la República de China, país que no ha violado ninguno de los principios de la Carta de las Naciones Unidas, tal como lo exige el artículo 6 para admitir un caso de expulsión. Muy bien, es una posición muy juridicista, si se quiere, para mirar cuál es la causal de expulsión, pero nos olvidamos de otro principio básico y central del derecho internacional. A diferencia de Alemania, a diferencia del Yemen, a diferencia de Corea, acá no estamos frente a dos entidades. Tanto Taiwán, el gobierno desde Taipei, como el gobierno de Beijing, los dos, hasta el día de hoy, y esto es un tema muy candente, si no vean las declaraciones de Trump el viernes pasado, hay tantas declaraciones que esta pasó un poco desapercibida, pero acaba de firmar un acta que hace referencia a facilidades de transporte para autoridades de Taiwán y de Taipei para visitar Estados Unidos. Podemos hablar después de eso. Pero acá estamos frente a una entidad única. Y como muy bien dijo el Reino Unido ese día en Naciones Unidas, no estamos ante un problema de reconocimiento de Estado, Corea del Norte, Corea del Sur. Estamos ante un problema de credenciales. ¿Quién representa a esa entidad única? China es la misma. De hecho, Taiwán, hasta el día de hoy, sigue reclamando exactamente el mismo territorio, simplemente que dice, ese gobierno que está allí en Beijing es ilegítimo, el verdadero gobierno somos nosotros, y viceversa en el caso de Beijing. Ese era el tema. Entonces,
La gran pregunta que yo muchas veces me hago es, ¿cómo Uruguay, que ha sido cultor del derecho internacional, que la defensa del mismo es un bastión de su política, puede durante muchos años, 17 años, desconocer esa realidad? Este era el mapa cuando se votó. Ahí estuvimos un poco más acompañados, porque había otras razones quizás políticas también. Y entonces ustedes verán que hubo muchos países, si bien en América Latina prácticamente todos los países del Pacífico votaron a favor de la restitución del asiento a China, hubo muchos que se abstuvieron, como Argentina y Colombia, en el caso de América Latina, o que se opusieron, como el caso de Brasil y ciertamente Bolivia y Paraguay. Pero esta es la realidad. Esta es la realidad. Eso fue en ese momento. Pero por 17 años Uruguay negó esta realidad, que uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, Uruguay, lo desconocía. Ahí hay otro síntoma, a mi juicio, de irrealismo. Pero, ¿qué significa? Bueno, porque está ya lejos, ¿sí? El Consejo de Seguridad, eso es para temas de seguridad, de la paz y la seguridad. Acá somos una isla de paz, en fin, no nos olvidemos de todo esto. No, esto tiene enorme significación. Y voy a ilustrar por qué esto tiene significación también para el llamado soft power. Por esto, China no solo había entrado en el Consejo de Seguridad, sino que en el largo periodo había entrado en todos estos organismos especializados o otros organismos internacionales, donde a Uruguay también le interesan, tiene intereses en juego. Vean ustedes, además, el pragmatismo. Mientras aquí, aún en dictadura y más aún después, estábamos en contra del Fondo Monetario y del Banco Mundial, dicho sea de paso, está el presidente del Banco Mundial hoy por aquí en Uruguay, resulta que China había entrado en 1980. Ahí hay una prueba también del realismo chino. Tiene que ser parte de un organismo que lo está ayudando, como lo ayudó el Fondo Monetario, a solucionar una de sus más graves crisis financieras a fines de la década del 70. Entonces, en todos esos organismos, donde Uruguay podría haber tenido, ejercido algo de su soft power, con China inclusive, bueno, para 1988 el voto de Uruguay para China no tenía absolutamente ningún valor, inclusive en términos mercantiles, para así decirlo, para intercambiar apoyos, algo muy habitual en los organismos internacionales, más aún cuando se trata de ingresar a los mismos. Para 1988 esto ya era pasado. Solo había un organismo que interesó mucho a China y que Uruguay jugó sus cartas debidamente, el GATT. Y voy a mencionarlo un poco más adelante. Entonces, esta es la caricatura que yo diría de la visión estratégica de Uruguay. No necesariamente una visión muy amplia. Hay algo en lo cual está focalizado Uruguay que no sabemos bien qué es, pero el resto del mundo no se ve. Y me pregunto entonces, ¿cómo se defendían los intereses económicos del Uruguay? Y entonces, el slide anterior hacía referencia a, y no puedo volver para atrás, me cuesta un poco volver para atrás, así que, pero la gráfica hacía referencia al Producto Bruto. El Producto Bruto ya era 5 veces, para 1988 ya era 5 veces más grande que el de Taiwán. Ciertamente su población, como podemos ver. Bueno, el primer país más poblado del mundo, 54 veces más grande que Taiwán. Y aunque ciertamente en 1988 era mucho más pobre que Taiwán, había logrado triplicar su Producto Bruto desde 1970, con una población creciente, el Producto Bruto per cápita. Vean ustedes que es
casi 10 veces menos que Taiwán, pero había logrado crecer el Producto Bruto también. En un muy rápido proceso también de urbanización, algo que tiene mucho que ver con los productos que nosotros exportamos. La urbanización, el consumo urbano. Había aumentado la población urbana en China, es decir, había disminuido la población rural. Este es un tema muy bien estudiado por Eduardo Assini, el contador Assini, fallecido ahora, que fue uno de los primeros integrantes de la primera misión a China. Hay un muy lindo trabajo sobre qué significado tiene para Uruguay el hecho, la urbanización, el crecimiento del Producto Bruto per cápita y la urbanización en China. Y las importaciones, para ir rápidamente, las importaciones globales de China también eran el doble de las de Taiwán. Y comenzaban, ustedes vean la línea roja, comenzaba, a propósito del proceso de reforma económica y de apertura al mundo, comenzaban a crecer exponencialmente a partir de 1983. Consecuentemente, las exportaciones uruguayas también superaban a las de Taiwán, las exportaciones con China, a partir de 1983 en particular. Y este es un recorte de diario, como ustedes pueden ver. Son las exportaciones de lo que era entonces el principal producto de exportación uruguayo, el TOPS, la lana peinada, lavada y peinada del Uruguay. China era el principal importador de lanas del Uruguay, del principal producto de exportación del Uruguay. El 20% de las exportaciones aproximadamente eran de TOPS. También de otros productos, y acá tengo al hijo de un querido amigo y uno de los protagonistas también del establecimiento de relaciones diplomáticas, el señor Pic, cuyo padre fue un gran compañero desde el sector privado y un gran exportador, y el primer exportador de pescado del Uruguay a China. También estarían dentro de esas cifras. El recuerdo para tu padre. Pero esto es lo más grave del irrealismo. Ese comercio bilateral, sin perjuicio de que estaba creciendo, sin perjuicio de que era el principal producto, no tenía absolutamente ningún marco normativo que lo regulara. Esto es, las exportaciones, las importaciones también, estaban reguladas por contratos de derecho privado. ¿Se cumplían? ¿No se cumplían? ¿Qué aranceles se les aplicaba? ¿Qué tratamiento sanitario, fitosanitario? Yo creo que nunca nos preguntamos eso, hasta que tuvimos la evidencia de que algo estaba en riesgo. Uruguay y China no tenían relaciones diplomáticas, no tenían ningún marco regulatorio, y además, al no ser China miembro del GATT, y ahí va la importancia, no teníamos ningún paraguas común, ninguna normativa común que nos defendiera, que defendiera nuestros productos. Irrealismo político, irrealismo diplomático e irrealismo económico. Esto es lo que yo marco. Y allí no habría, desde mi punto de vista, y lo vamos a ver en un momento, ideología. Simplemente hubo pasividad. Y eso, para un país chico, es también muy grave. Nosotros tenemos que tener una diplomacia proactiva, una diplomacia abierta al mundo, que mire el mundo, que mire lo que está pasando en el mundo, pero también que mire a sus propios pies y que mire dónde está pisando. Y ahí el piso era bastante endeble, bastante riesgoso. Su principal producto de exportación no estaba garantizado por ningún marco normativo. Es esto lo que llamamos irrealismo en la política exterior. Estábamos así, como en esta foto, absolutamente desprotegidos. No había ningún paraguas. Nos podíamos mojar todos. Tampoco veíamos otras realidades. Uruguay quizás, y esta es una hipótesis, entrampado en el maniqueísmo de la Guerra Fría, tampoco había visto, y si ustedes analizan un poco los mapas políticos de esa época, a la dictadura le gustaba mucho teñir de rojo, y quizás con razones, pero no tantas, el mapa de la expansión del comunismo. Bueno, pero ojo que también hay otras cosas que están pasando. En ese maniqueísmo no todos son buenos ni todos son malos. Hay
hay otras realidades. Por ejemplo, la realidad, como yo marcaba, de la ruptura de China con la Unión Soviética, ideológica y fáctica. El hecho de haber avanzado en su test nuclear, en su desarrollo nuclear, los conflictos sino-vietnamitas y ciertamente el establecimiento de relaciones diplomáticas con los Estados Unidos. Entonces, ¿qué era lo que explicaba esa pasividad uruguaya? Muchas veces se dice, bueno, lo que pasa es que en ese periodo de gran activismo de parte de China, Uruguay estaba en dictadura. Y por lo tanto, la dictadura no permitió el establecimiento de relaciones diplomáticas. Yo digo que esto es un mito. Y voy a explicar por qué. Con dos razones. Uno, en primer lugar, este esquema. Esto demuestra que dictaduras más largas, y me atrevería a decir, mucho más perversas y mucho más ideologizadas que la uruguaya, Brasil, Argentina, Chile, todas o establecieron relaciones diplomáticas durante la dictadura o mantuvieron muy buenas relaciones diplomáticas aún durante esas dictaduras. Entonces, esto no termina de explicar, por lo menos en un patrón regional, que esa haya sido la causa. Entonces, los intereses nacionales con Taiwán serían, teníamos algo que no se muestran en las cifras de exportación, pero había algo con Taiwán. Bueno, ¿qué es ese algo? Relaciones comerciales. Bueno, sí, Taiwán había llegado a ser 1.63% de las exportaciones uruguayas. Quizás el punto álgido fue en el 84, casi un 3%. Préstamos financieros, sí, los había, cerca de 30 millones de dólares. No era menor este tema, no era menor, no son los 30 millones de dólares de hoy. Tampoco era una cifra extraordinaria, pero había 10 millones de dólares depositados en la cuenta del Banco de la República en Nueva York de libre disponibilidad. Y después para financiación de varios proyectos. El principal, 7 millones de dólares para un programa de soja, un tema no menor, sobre el cual podíamos hacer todo un seminario. No lo voy a hacer, no me voy a sentir tentado, Javier. Y otros programas que en total sumaban en la cooperación técnico-agrícola 6 millones de dólares y algunos en sectores o subsectores específicos, en acuicultura, en cooperación industrial, cooperación deportiva, pesquera. Vean ustedes el interés de establecer una base pesquera en el Atlántico Sur. Algo que permanece y permanece para la República Popular China también, como interés, la localización geográfica del Uruguay. Muy bien, pero nada de eso llega a explicar por su monto cuál es el efecto, yo diría, cristalizante. ¿Y por qué pongo yo esta historieta? Esto para amenizar un poco la charla, porque en las negociaciones que tuvimos con la República Popular China, también paralelamente teníamos las comisiones mixtas, bilaterales con Taiwán. Y entonces, parte del irrealismo uruguayo, hacía en 1988, y esto saltando un poco, que dijeran, bueno, pero si vamos a negociar con China, también tenemos que negociar con Taiwán y sacarle más a Taiwán en una cosa de mercachifles. Y recuerdo muy bien una discusión muy dura que tuvimos en un determinado ministerio, no lo quiero nombrar porque capaz que todavía, estoy seguro que vive el director allí en el ministerio, que nos empieza a hacer una larga lista de cosas que había que pedir. También en total irrealismo, y Carlos Pérez del Castillo, que era el director general de Asuntos Económicos en ese momento, actual embajador en Bruselas, le dice, che loco, así muy duramente al director, le dice, che loco, ¿y por qué no le pedimos la kriptonita verde? Como ejemplo de que está siendo absolutamente irreal. La kriptonita verde no existe nada más que en las mangas de Superman. Bueno, amenizo con este recuerdo porque ese irrealismo
estaba metido no solo en las altas esferas de las definiciones, en la administración misma. Y eso es lo que dificulta. Cuando todos entramos en una suerte o de paranoia o de falta de realismo, no solo en las élites. Conclusiones. De mi parte, visión estratégica de China privilegió el establecimiento de relaciones diplomáticas con los países más relevantes para su desarrollo independiente y construyó una base de reconocimientos para poder acceder a los centros de gobernanza, con todo pragmatismo, incluyendo al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional si era necesario, incluyendo a las expotencias coloniales que habían inclusive promovido lo que con justas razones China denomina el imperialismo territorial en su propio continente. Y en Uruguay, ausencia de visión estratégica, es claro, de pragmatismo, falta de alineamiento de su política exterior con sus objetivos de desarrollo y preeminencia de lobbies con intereses políticos y económicos muy sectoriales o muy específicos. Había muchos viajes de políticos de todos, después de restaurada la democracia, de todos los partidos a Taiwán. Debo simplemente significar eso, porque a veces son las pequeñas cosas que traban y que demuestran la inexistencia de una estrategia, cuando un simple viaje puede lograr una simpatía en el momento de procurar las decisiones políticas mayores. Rápidamente, y ahí vamos llegando, el empinado retorno a la realidad. Yo que hice varias veces acompañando visitas a la muralla china, y en ese entonces no tenía problemas de corazón como tengo ahora, subir la muralla por momentos es una cosa terrible. Y claro, pero después hay que subir o hay que... ergometría de esfuerzo. Bueno, esto fue lo que nos costó. ¿Por qué? Porque en 1985 teníamos este triple desafío simultáneo. La rápida restauración y pacífica transición democrática, el cambio en paz, denominado así por el presidente Sanguinetti, la recuperación económica y social del país, a la cual me voy a referir, y la rápida reinserción internacional que había que lograr. ¿Por qué? Porque la restauración democrática es una cara de la medalla. La reinserción internacional es la otra cara de esa misma medalla. No podía haber una sin la otra. ¿Y cuál era la situación económica? ¿Y por qué lo empinado de esa cuesta? Porque, recordemos, en 1982 habíamos tenido una de las principales crisis financieras que el país ha sufrido. Y algunos dicen, algunos estudiosos indican, algunos analistas, que fue mayor inclusive que la del 2002. 153% de devaluación del peso, transformado después en el nuevo peso. Imaginen lo que significa para el país ese shock. Tasa de desempleo del 14%, salario real que había caído en 3 años un 28%, un servicio de la deuda del 30%, equivalente al 30% de las exportaciones, una deuda pública bruta del 100% del Producto Bruto. Todo esto significaba una fortísima demanda social, demanda política, sin dudas también. Y toda esa cuesta la teníamos que hacer mientras el principal producto de exportación del país no tenía ningún acuerdo y negociábamos con algo que no sabíamos qué era un ente allí al cual no le reconocíamos capacidad etática, capacidad internacional de relacionamiento y realismo. Esa es la gran cuesta, porque hay que hacerlo cuando llega el momento y la realidad llama a la puerta, acuérdense bien, ahí no hay tiempo que perder. Ahí hay, por lo tanto, más posibilidades de errores porque hay menos tiempo. Y todas las demandas se vienen encima. Los costos son mayores. Quiero marcar esa cuesta también en términos de construir una política exterior de Estado, de una política exterior de manera diferente, y es lo que se llamaba la política exterior de Estado. Entonces algunos dicen, bueno, ¿qué es la política exterior de Estado? Bueno, es cuando todos más o menos encontramos un denominador común. No, señores. A mi juicio, y no se lo atribuyo a nadie, esta es mi versión, la política exterior de Estado es sí encontrar denominadores comunes, por supuesto, pero es sobre todo
cuando un gobierno asume plenamente su responsabilidad de gobierno y cuando tiene que decirle no a su propio partido y a otros partidos también. Porque créanme, en la negociación, que fue mucho más duro que el establecimiento de relaciones diplomáticas, hubo que decirle que no a todos los partidos y hubo que decirle que sí a todos los partidos, porque en ninguno de ellos había total coincidencia sobre la necesidad de establecer relaciones diplomáticas con China. En ninguno de ellos, incluyendo en el Frente Amplio, donde el general Sereni lo tuvo muy claro desde el principio, porque había un partido comunista que obviamente todavía guardaba sus antiguas tradiciones y vinculaciones con el Partido Comunista de la Unión Soviética, que mantenía todavía una relación por lo menos de cierta enemistad con China. Entonces es el rol del gobierno con los partidos, pero si es necesario, por sobre los partidos también. Esa es mi definición de una política exterior de Estado. Pero también es la construcción de la misma, es la construcción en forma abierta, dialogando, haciendo partícipes de esa construcción al Parlamento, a la sociedad civil, al sector privado. Yo recién hacía la reflexión sobre el señor Pic. Una de las buenas decisiones del sector privado fue crear una Cámara de Comercio Uruguay-China aún antes de establecer relaciones diplomáticas. Eso ayudó mucho al gobierno a tener un diálogo institucionalizado con quienes de alguna manera veían la realidad de otra manera que como la veníamos viendo desde las esferas gubernamentales y administrativas nosotros. Pero luego el pragmatismo, esa es la vuelta a la realidad. Y allí hay que restablecer relaciones con todo el mundo. Y vaya si se hizo rápidamente. En el primer mes de establecidas las relaciones diplomáticas, restablecida la democracia, con Venezuela, con Cuba, entre otros países. Y al mismo tiempo renegociar la deuda externa. Y al mismo tiempo negociar un cauce y un PEC, acuerdos comerciales con Argentina y Brasil. Y al mismo tiempo negociar el primer acuerdo, y hago referencia también a mi querido jefe Miguel Bertet, al primer acuerdo con México, y revitalizar la LADE, y revitalizar el multilateralismo económico, dando nombre, vaya si logramos soft power, dando nombre a la ronda, como ronda Uruguay, convocando al GATT en etapas que no son muy diferentes de proteccionismo, incluyendo americano, que no son muy diferentes a las actuales, convocando al multilateralismo con todo un conjunto de países para revitalizar el sistema multilateral de normas que gobiernan. Y allí invitamos, en 1986, este es un dato importante a tener en cuenta, invitamos a participar como observador a China. Zheng Yueren, uno de los 3 ministros que vinieron, y que hizo un magnífico discurso de apertura económica, de reafirmación de la apertura económica, cuando China estaba recién comenzando y recién había manifestado su interés en participar en el GATT. Lo había hecho unos meses antes. Entonces había una verdadera vorágine negociadora. Decir sí se puede convoca a pensar en Macri y estoy muy lejos de eso. Pero es la demostración de que el país, choqueado por la necesidad, por esa demanda social económica, volvía a su realismo y sí lo podía hacer. Y ahí no había cuestión de si éramos chicos o grandes o pequeños o si teníamos un ministerio pequeño o si teníamos capacidad. Teníamos que defender nuestros intereses nacionales con pragmatismo y con realismo. Y eso nos llevó, a mi juicio, a determinado prestigio y concreciones materiales. Como hemos avanzado demasiado en el tiempo, yo voy a ir relativamente rápido. Acá hay 20 instancias que yo he marcado en el establecimiento de relaciones diplomáticas. No tenemos tiempo nada más que para quizás concentrarnos en un par de ellas. Comienza todo en 1984. Hay señales anteriores, pero en 1984, antes de recuperar la democracia, China envía tuve el gran privilegio en la vida de
de participar en 14 de estas instancias, y una de ellas fue la primera delegación comercial que envió China en noviembre, en las postrimerías de la dictadura al Uruguay. En fin, allí podríamos avanzar sobre distintas instancias que yo considero cruciales, pero vamos a concentrarnos en algunas de ellas, para hacer inclusive algunas anécdotas y refrescar un poquito estos minutos que nos quedan, Javier. En primer lugar, la primera misión ministerial de Vázquez Platero a Beijing. Esa misión tuvo, y donde estuvo PIC también, por el sector privado, porque ya era una demostración también de una nueva forma de ejercer la diplomacia, donde participaban senadores y participaban también representantes del sector privado. Allí, ¿por qué la marco? Bueno, uno dice, bueno, porque fue la primera misión ministerial a China. No, porque allí se comienza a gestar una teoría que tuvimos que también ponerle un grado de realismo, la teoría de la compensación. Nosotros sabíamos que íbamos a sufrir por la ruptura de relaciones con el gobierno de Taiwán. Entonces había que generar alguna forma de compensación porque había una situación económica, social y política, sobre todo con los departamentos y las zonas donde había plantación de soja subsidiada en su transporte por Taiwán. Entonces, esta visita en noviembre fue una visita muy particular. Fuimos primero con Carlos Pérez de Castillo 3 días antes para explicar al Ministerio de Relaciones Exteriores chino de qué se trataba la misión comercial y por qué la misión comercial tenía que ser exitosa. Y la misión comercial tenía 3 objetivos. Uno es, por Dios, porque ya había atisbo de que podía suceder, no nos suban los aranceles, nosotros no tenemos ningún acuerdo, no lo reconocemos, pero trátennos como si fuéramos la nación más favorecida, cláusula de la nación más favorecida que ustedes habrán estudiado o estarán por estudiar. No la teníamos consagrada en ningún acuerdo, entonces teníamos que pedir por favor que los aranceles no superaran el 10%, que era lo que estaba afectando más, sobre todo a las lanas. En segundo lugar, continuar con contratos, tener contratos. Y en tercer lugar, y eso fue lo que significamos 3 días antes con Carlos Pérez, es, señores, esta misión tiene que ser exitosa porque este es el primer paso, por instrucción política, este es el primer paso en el establecimiento de relaciones diplomáticas. Esto es realismo, nosotros estamos en camino y a el restablecimiento de relaciones diplomáticas. La primera, la foto en blanco y negro, es entre los ministros de Agricultura, que eran los pares, y además ese ministro de Agricultura era un ministro importantísimo, porque ustedes recordarán que la reforma económica de China comienza justamente en la agricultura, liberando los precios y liberando los contratos con los agricultores, para decirlo en un pase de brocha así muy gorda. La segunda es en las reuniones con el Ministerio de Economía en Beijing. Y esta es una foto que se me ocurrió ayer a última hora, porque de atrevidos nos sacamos una foto todos, luego de visitar al Consejo, a un miembro del Consejo de Estado. El Consejo de Estado es el sumum del Poder Ejecutivo, digamos, y lo era sobre todo en ese entonces, y nos sacamos una foto donde ustedes habrán visto fotos el fin de semana de la Asamblea Popular Nacional, que acaba inclusive de levantar el límite a el tiempo de presidencia de Xi Jinping. Bueno, ese era el lugar. Esa misión entonces tuvo por objeto comenzar a plantear la teoría de la compensación. Es decir, no solo los contratos de corto plazo, no solo aguárdennos con los aranceles, sino, bueno, si establecemos relaciones diplomáticas queremos tener un acuerdo de más largo plazo. Y acá yo quisiera, y ya voy finalizando, remarcar también una misión que es poco conocida y de alguien que yo creo una obligación de mi parte recordar, no solo con afecto, sino que fue uno de los
factores fundamentales en el establecimiento de relaciones diplomáticas con China y que fue además un cultor del realismo y del pragmatismo como lo fue Barrios Tassano. El embajador nuestro, primero embajador en Buenos Aires, luego canciller, negociador, porque fue a Pekín a cerrar el acuerdo que habíamos negociado, y luego canciller de la República. Luis Barrios Tassano, a quien vemos, tuvo la difícil tarea de ir a cerrar el paquete negociador que habíamos definido como necesario por parte de Uruguay, y también de encontrarse con esa empinada ruta. Y vean ustedes, esto lo extraje de sus notas. A Luis le gustaba mucho grabar permanentemente, grababa todos sus recuerdos, todo su trabajo, y esta es la transcripción de una de sus notas. Dice: el final de la primera reunión sostenida con los funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores fue realmente desalentadora, por cuanto resultó evidente que, a pesar del interés que tenían por establecer relaciones diplomáticas con Uruguay y de comprender nuestra situación y agradecer el hecho de que estuviera negociando con ellos en las actuales circunstancias, su posición con respecto al convenio comercial al cual nosotros aspirábamos era absoluta y definitivamente negativa. ¿Por qué? Porque lo que quería Uruguay, que salía de ese aislamiento, de esa nube en la que se encontraba, lo que pretendía, también con irrealismo, era ¿qué? Era un convenio comercial de largo plazo, donde se establecieran no solo cantidades, sino precios, como si estuviéramos hablando en una economía socialista. Ya los propios chinos decían: pero señores, nosotros estamos en un proceso de reforma y de apertura, no somos una economía centralizada, nos estamos apartando de eso. Y Uruguay le planteaba esas seguridades, sin cero poder, con cero soft power, como decíamos, y realismo también. Luis, un ejecutivo de primera, por otra parte, se encuentra con esta realidad. No obstante, se logra, y no voy a abundar en los detalles, se logran redactar, firmar 6 acuerdos, dentro de los cuales está no solo el establecimiento de relaciones diplomáticas, un acuerdo de educación y de cultura, un convenio comercial. Vean el artículo 2 del convenio comercial, debía ser el número 1. Ambas partes contratantes se concederán recíprocamente el trato de la nación más favorecida. Eso, que parecía menor para algunos, era la clave de nuestras seguridades, era la absoluta clave de nuestras seguridades. Muchas veces pasa desapercibido. No estaba China en el GATT, y esta era la única condición que nosotros teníamos para que nos dieran el mismo trato que el resto de los países, y el mejor trato posible. Y esto fue lo que más se logró. No fue un acuerdo con ejemplo de una economía socialista, sino un memorándum de entendimiento de intenciones. Es decir, bueno, China procurará, y procuró, y se logró, yo creo que en los primeros años, lograr pasar de 80 millones a 150 millones de dólares. Respetar esos convenios donde los cuales sí se situaba por interés chino, porque le interesaba a China, números específicos en materia de soja. Un cuento trágico que Uruguay incumplió, y muy malamente, esta parte del acuerdo, y que le significó que por muchos años no pudiera entrar con soja en el comercio chino. Es decir, que la parte que nosotros logramos sí cuantificar, esa fue la que incumplimos. Otro aspecto del irrealismo, la falta de seriedad. Convenio de cooperación económica y técnica también, donde se ampliaban las posibilidades de créditos blandos o de concesiones para poder realizar proyectos de cooperación. Por último, un aspecto que me parece importante, la visita de Estado, ya establecidas las relaciones diplomáticas, la visita de Estado del presidente Sanguinetti, la primera visita de Estado del Uruguay, y una verdadera visita de Estado, porque hay visitas de trabajo, hay visitas de gobierno y hay visitas de Estado. Esta fue una verdadera visita de Estado. Esta es la primera revista de armas de un jefe de Estado uruguayo en la Plaza Tiananmen,
esto tiene un valor simbólico muy grande. Es las Fuerzas Armadas, el Ejército Popular de Liberación, saludando al presidente, el jefe de Estado uruguayo. Los símbolos en la diplomacia tienen un valor muy particular. Y este lo fue, acompañado por el presidente, el general Yan Shankun. La segunda foto es una foto también que demuestra que esta no fue una visita casual, corta o de trabajo. Fue una visita en la cual se habló y extensamente con el secretario general del partido, Chao Ziyang, uno de los factores claves de la reforma, que pocos meses después sería destituido a propósito de las revueltas de Tiananmen, y esta es otra historia. Pero Chao Ziyang, uno de los, junto con, obviamente, y en primer lugar con Deng Xiaoping, fue el hombre que en la provincia de Sichuan comienza con el proceso de reforma. Esta fue una larga charla con el secretario general del Partido Comunista Chino. Esta foto es el saludo a quien fuera en ese momento del primer ministro, después fue presidente, Li. Y por último, la gran conversación, yo la llamaría así porque fue ciertamente en los anales de las relaciones diplomáticas uruguayas, esta debería ser una de las instancias a estudiar con mayor detenimiento. No había ninguna obligación de tener esta conversación con Deng Xiaoping, el gran reformador de la China. ¿Por qué no había ninguna obligación? Porque Deng Xiaoping no ocupaba ningún otro cargo que el de presidente de la Comisión Central Militar. El viejo Deng, con todo respeto, se había guardado el poder de las armas hasta el final. Pero no ejercía ningún cargo de gobierno, de la administración. Y esta, por lo tanto, fue una conversación que se dio en un marco de franca amistad y reconocimiento del esfuerzo que Uruguay estaba haciendo. Podía no haber sucedido, porque iba más allá de la formalidad de una visita de Estado. Y fue una larga charla donde fui un testigo privilegiado de cómo explicaba Deng Xiaoping la importancia de que el gato no le importa el color de los ratones ni importa el color del gato. Lo que importa es que el gato case los ratones. Y eso fue, una vez más, la utilizó al explicar cuál era su ambición y sus expectativas para poder recobrar Hong Kong y la soberanía sobre Hong Kong algún día. Y la conversación, se imaginan que comenzó diciendo, usted es un presidente muy joven, porque Julio María Sanguinetti creo que estaba en los 40. Y Deng Xiaoping comienza un largo discurso sobre su visión de la reforma, de cómo la reforma económica se va a abrir en beneficio del pueblo chino y que dentro de la reforma económica había lugar para el beneficio de todos los estados, incluyendo el Uruguay. Con eso y con esta foto que para mí, ustedes entenderán que tiene un valor muy particular, les digo a todos ustedes muchas gracias. Mi pregunta gira en torno a un posible acuerdo entre Mercosur y China. ¿Cómo cree usted que la posición de Paraguay en seguir reconociendo Taiwán puede afectar la firma de este acuerdo? ¿Acaso cree usted que existe una estrategia por parte del gobierno chino en poner como condición sine qua non de que se reconozca a China para poder sellar el acuerdo, o, por el contrario, que firmando el acuerdo se esté presionando a Paraguay para que reconozca a China de manera definitiva? Son como 4 preguntas en una, y todas de futurología. Yo diría, en términos muy simples, que si es un acuerdo Mercosur-China se puede firmar, porque el Mercosur tiene personalidad jurídica, lo podría hacer en nombre de los 4 estados y del proyecto de integración sin necesidad de que Paraguay cambie su política a este respecto. Aprovecho la oportunidad para decir que Paraguay, en las actuales circunstancias, a diferencia de Uruguay en 1985, tiene a China y Paraguay son miembros de la OMC, de la Organización Mundial de Comercio, y por lo tanto no tiene el riesgo que teníamos nosotros en 1985. Marco eso simplemente. Segundo, si
en mi análisis, si China sigue siendo tan pragmática como antes, seguramente no va a haber dificultades de ningún tipo para eso. Y la decisión de Paraguay digamos, de no ser el único país de América Latina hoy en día que mantiene relaciones con Taiwán es una decisión independiente del Paraguay, que Paraguay sabrá en qué momento eso contribuye o no a su credibilidad internacional. Debo remarcar, sí, para el pragmatismo y conocimiento de todos, nuevamente el tema del realismo, que Paraguay firmó un acuerdo con la República de China, con la así llamada República de China, con el gobierno de Taiwán hace poco tiempo, un acuerdo comercial, que luego la Cancillería paraguaya le puso un poco de sordinas. Pero hay una negociación de Paraguay, no sé si eso alcanza a exceptuar del pago del arancel externo común a algunos productos, pero marca también una posición que yo lo vería con respeto, digamos, en el sentido del deseo paraguayo de encontrar horizontes a sus exportaciones. Pragmatismo, respeto del derecho internacional y pragmatismo. Yo creo que esos son los dos valores que tenemos que tener presentes. Preguntarle más que nada cuál es su visión sobre la evolución que ha tenido las relaciones entre China y Uruguay, teniendo en cuenta sobre todo que últimamente se ha hecho una cooperación deportiva entre China y Uruguay, que los atletas uruguayos se fueron a principio de año para allá. Sí, digo, es claro que Uruguay, digo, ha ido acompañando bien, creo yo, todo el proceso de reforma en China. Y miren, la demostración más clara la tenemos acá, en la propia casa, con el programa. Andrés se va la semana que viene, o la siguiente, en el otro mes. Y por acá está una extensa delegación del departamento de 33, de queridos amigos de 33, donde la administración de 7 personas, si no me equivoco, del departamento de 33... unos 40 representantes de distintos departamentos, desde las administraciones de los distintos departamentos, que van a China, entre otras cosas, si no me equivoco, para intercambiar conocimientos, experiencias y, en materia de gobierno digital. Estamos hablando de un mundo que tenemos que alcanzarlo. Ese es el mundo que nos llega, esas son las alianzas, y tenemos que verlas con desprejuicio, con realismo también, con desprejuicio, con inventiva, ser proactivos de nuestra parte. A mí me dio una de las grandes satisfacciones, como les decía, fue cuando encontré a Andrés en esa feria de servicios, perdido en la inmensidad de ese hall, el Uruguay representado a través de la ORT y de Uruguay 21, si no me equivoco. Pero de entidades, era la ORT que estaba procurando expandir sus horizontes a China, y creo que con éxito, porque no son pocos los alumnos que hay acá. Entonces, en el campo deportivo no lo he seguido de cerca, yo he estado en el exterior hasta hace poco tiempo, pero supongo que, bueno, Francescoli era un nombre bastante común cuando yo salí de China hace mucho tiempo. Ya entonces era un objeto importante de soft power uruguayo. En lo que refiere a la reunión de China LAC que hubo hace poco, me interesaría saber qué tan beneficiosa le parece que puede ser para nuestro país. Creo que fue una ventana, no pude estar, estuve lamentablemente enfermo esos días. Creo que es una ventana importante al mundo. Todo el tema está en la preparación, que fue muy buena, realmente por lo que pude observar. Habría que medirlo más objetivamente los resultados en términos de qué continúa. Lo importante es que se continúan de esos contactos. Es una vidriera del mundo. Uruguay tiene que salir al mundo, y las oportunidades de traer el mundo acá también son pocas, pero hay que aprovecharlas bien. Creo que Uruguay lo hizo. Entiendo que algunas misiones empresariales luego continuaron en contactos incluyendo varios departamentos del interior. Lo que es clarísimo es que China tiene una estrategia
de inversión y de inversión en particular en recursos naturales. Y entonces la gran respuesta que nosotros tenemos que, la gran pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿nosotros queremos tener una actitud pasiva o una actitud realmente proactiva respecto de ese interés? China, por ejemplo, Marco, tiene el ambicioso y geoestratégico plan llamado One Road, One Belt. Es un proyecto que no es un proyecto de integración, que entra a todo, pero básicamente es un proyecto geopolítico de inversión en infraestructura que le permita acceder hasta en todo el Turquestán y el oeste del país hacia Europa, y también por la vía del Índico. Hay países como Nueva Zelanda que acaban de pedir, están muy lejos de ser parte de ese One Road, One Belt, pero Nueva Zelanda pidió participar en el One Road, One Belt porque dice, bueno, y si esta habrá de ser una gran ruta, nueva ruta de la seda, marítima inclusive, bueno, nosotros queremos ser parte de eso de alguna manera. Yo me pregunto si Uruguay, más allá de las categorías formales de tratados de libre comercio, no haría bien en pensar en cómo integrarse a tamaña decisión estratégica de parte de China, ¿no? Mi preocupación va en el sentido, Guillermo, de este concepto que yo creo que usted lo maneja un poco eufemísticamente, y lo entiendo por la importancia de lo simbólico y de lo delicado en la diplomacia. Es este concepto del irrealismo. Dio algunas pautas que tienen que ver con falta de pragmatismo, dio algunas pautas de que no podemos conformarnos con que fue, como hablábamos con Sergio, fue la época de la dictadura, evidentemente fue un mito. Lo que me gustaría es que hablara un poco más de este irrealismo, de esta falta de pragmatismo, de este alto costo de oportunidades, si es algo que está anclado en la cultura uruguaya, y si es así, ¿qué perspectivas podemos tener en las negociaciones o en la política exterior de Estado, no solamente con China, sino en general? Quisiera, si me permitís, me engancho a tu pregunta y traigo dos frases tuyas. No, acá tengo solo. Moro Otero, iniciaste una frase de Moro Otero que decía: un esfuerzo de universalidad debería ser el Uruguay. Te tomé nada. Y acabas de pronunciar tú la frase: Uruguay tiene que salir al mundo, ¿verdad? Está un poco incluida en tu pregunta. Es decir, esto que tú nos relataste, que formó parte de un proceso, como lo dije, muy laborioso y muy exitoso finalmente. Últimamente me parece que está de vuelta el Uruguay varado en estas frases de esfuerzo de universalidad o de salir al mundo, y que en algunos casos le estamos pidiendo la kriptonita verde. La kriptonita verde. Voy a hacer un ejercicio casi de introspección. Soy un funcionario diplomático, soy embajador de la República, no tengo funciones en este momento y me debo comportar como tal. No obstante, peino canas y tuve un infarto. Entonces, si no digo las cosas como las siento, y las siento porque las he vivido y las he aprendido, como se las contaría quizás a mi hijo, haría muy mal. Sería un costo de oportunidad también alto. Uruguay creo que está en un momento clave en el cual tiene que decidirse qué tipo de país quiere ser. Y yo veo reflejos tan temerosos y absurdos. Absurdos, ¿por qué? Porque la revolución que estamos viviendo, que es básicamente una revolución tecnológica, que es el gran impulsor de la globalización, no va a permitir que nosotros nos podamos comportar como Albania, por ejemplo. Es decir, sí, las ideologías podrán retardar, y ahí están los costos de oportunidad, pero hay algo que va a seguir más allá de las opiniones de quienes suman solo ideología. Yo creo muy necesario, frente a una propuesta como la que hemos recibido
Y no es menor que el presidente de la República Popular China haya dicho que quiere negociar un acuerdo de libre comercio con Uruguay, no con el Mercosur, con Uruguay, porque así fue como lo dijo. No lo dijo porque sí, ni en cualquier momento. Lo dijo en una visita de Estado. Y la oferta está hecha. Entonces, yo digo, frente a eso, ese signo, ¿cuál es la respuesta de Uruguay? ¿Cuáles fueron los análisis de impacto? ¿Cuáles fueron los estudios sobre cómo nos podemos preparar para esto? No los veo. Cuando veo un acuerdo con Chile, que prácticamente lo único que le agregaba era cosmética a las relaciones preexistentes, porque teníamos ya tenemos una zona de libre comercio con Chile. Entonces el acuerdo lo prolijaba un poco, le agregaba algunas, en forma declarativa, algunas cosas en materia de propiedad intelectual, lo hacía más comprensible en materia de servicios, y ese acuerdo está estancado porque negociamos pero no queremos ratificarlo. Entonces tenemos miedo a la invasión chilena o a través de Chile. En fin, yo creo que estamos nuevamente en una etapa de irrealismo. Y quiero decirlo con todo respeto por quienes tienen esa opinión. Creo que pesa sobre todo la ideología y una concepción del mundo que no existe, y que con su actitud lo único que hacen es cargarle costos al país, porque nada de esto es gratuito. Esto significa, por ejemplo, que con China nosotros estamos siendo desplazados por Nueva Zelanda y vamos a seguir siendo desplazados por otros países que no pagan aranceles, que tienen una relación que permite un flujo de inversiones todavía más intenso. Entonces, ¿qué es lo que logramos? En función de una concepción, de pensar por sistemas, como diría Eduardo Ferreira. Entonces, eso es lo que yo veo como una vuelta al irrealismo. Por la mano, en algunos casos, de la mano de la ideología, de la mano, no de las ideas, que son otras cosas. Hay que distinguir en política exterior ideas, ideologías y valores. Son tres cosas muy diferentes. Es de la mano de la ideología, de la mano de una concepción de un mundo irreal que no es el actual, que nos lleva a una situación también de proteccionismo, porque nos llamamos muy antiproteccionistas y somos muy buenos para declarar pero mucho que nos atrae, mucho que nos simpatiza, esta es la verdad que tenemos que declarar. Mucho nos simpatiza también la posición de Trump en algunos sectores de la sociedad uruguaya, porque ven en esa reacción de Trump medidas que en el fondo les gustaría para sí mismos, cuando todos sabemos cuál va a ser el impacto para Estados Unidos y ni que hablar que la serían para el Uruguay. Entonces, ese irrealismo, respondiendo a tu pregunta, está íncito, yo creo que en la sociedad uruguaya. ¿Por qué? Porque somos un país pequeño, que nos cuesta tomar decisiones, y está bien que sea así, pero si a eso le sumamos ideología, estamos comenzando a pensar por sistemas y no a pensar por ideas, como el gran maestro nos convocaba. Bueno, muy bien.